El que China sea el país en el que se originó la COVID-19 y su falta de transparencia en los primeros momentos de esta pandemia refuerzan la idea y el discurso de muchos países sobre la importancia de la cadena de valor y el riesgo de tenerla dentro de un país tan inseguro como lo es China y el riesgo que supone en el aspecto de la gobernanza global. Las autoridades de China han luchado por tapar esto con la imagen del buen manejo que se le ha dado al control de la epidemia, mientras que pensamos que internamente se iba a detonar un debilitamiento del régimen. Se ha probado que el Partido Comunista ha logrado reforzar su posición a raíz de la pandemia y creemos que si llegara a caer su posición sería más por un tema económico que político. Increíblemente, en las democracias occidentales sí podrían existir crisis dentro de los gobiernos por un tema económico o de un mal manejo de dicha pandemia. Independientemente del efecto en los equilibrios internacionales de poder causados por el efecto del coronavirus, en China, esta pandemia tiene un mayor efecto sobre el rol que ocupa el Estado asiático en la comunidad internacional, que está por encima del de muchos países, porque el COVID se originó en Wuhan. Esto no ha sido algo irrelevante para muchos actores dentro y fuera de China, que exigen saber el papel que han jugado las autoridades chinas en el origen del virus y la gestión de esta pandemia, aunque generalmente lo que se alega ha sido infundado. En la capital están preocupados por dos temas: la posición de China dentro de las cadenas globales de suministro y su imagen internacional. En China, como en el resto del mundo, existe una gran preocupación sobre los impactos económicos de la crisis del coronavirus, aunque en gran medida la preocupación gira en torno al impacto sobre el ritmo económico a corto plazo. A las autoridades chinas también les preocupan las consecuencias a mediano y largo plazo sobre el lugar que ocupa su país en las cadenas globales de valor. Desde que Xi Jinping tomó el poder, ha ido creando las bases para tomar el control de la mayoría de las agencias del Estado, el control del ejército y de la policía. El neoautoritarismo se refiere a una autocracia ilustrada, es decir, un líder fuerte que adopta medidas antidemocráticas para imponer el desarrollo económico. La ley y el orden se mantienen según la voluntad del gobernante como condiciones cruciales para la modernización. Este plan político se ha justificado por parte de los milagros económicos de los 4 tigres asiáticos, que son Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur y Singapur. El discurso sobre el neoautoritarismo se extinguió a principios de siglo, pero ha resurgido desde que Xi Jinping asumió el liderazgo del Partido Comunista de China en 2012. Con Xi Jinping al frente de la quinta generación de liderazgo chino, a principios de la década de 2010, hay un resurgimiento del neoautoritarismo dentro del gobierno chino y renovado interés por dicho sistema en los círculos académicos. Desde mediados de 2020, la forma en que China manejó la pandemia demuestra para el liderazgo chino que su sistema de gobierno es superior a las democracias occidentales, mientras países como Estados Unidos o regiones enteras como Europa padecen los embates del virus todavía y vuelven a dictar confinamientos nacionales. China se ha convertido en uno de los pocos países que logró retomar ciertas dosis de normalidad desde marzo de 2021. Mediante el uso de medidas draconianas, Xi Jinping pudo controlar la pandemia. El relativo éxito de China en comparación con Estados Unidos ha sido presentado en China como evidencia de la superioridad del sistema chino sobre los sistemas democráticos de Occidente. Dichas medidas fueron llevar mascarilla fuera de casa, quedarse en casa lo más posible, ir a menos tiendas, viajar menos, evitar transporte público, aplicar el distanciamiento social en todo momento, evitar los lugares públicos, pagar con menos efectivo, es decir, usando otros métodos de pago, y trabajar desde casa. Por otra parte, el confucianismo es uno de los recursos culturales de China que tiene mayor influencia dentro y fuera de las fronteras a lo largo de su historia. El discurso del presidente Xi Jinping ha exaltado el confucianismo, como ningún otro líder lo había hecho en la historia moderna de este país.
ya que ha logrado construir un discurso culturalista para formular una política exterior inclusiva y pacífica. El confucianismo de China continental se aboca principalmente a 3 cuestiones, que son la legitimidad, la estabilidad del sistema político, evitar la degeneración moral y construir la mejora de la sociedad. Esto se puede decir que fue de gran ayuda para que China fuera el único país que creció durante la pandemia de COVID-2019. La situación económica en China ahora es quizás la más difícil desde la crisis financiera en 2008. Esto se debe a que el gobierno chino continúa aplicando su estricta política de cero COVID, más de 2 años después del brote inicial, en un momento que el resto del mundo está aprendiendo a convivir con la enfermedad. La política china implica la realización de pruebas masivas, obligatorias y estrictos confinamientos para contener la propagación del virus. En el año 2021, China fue testigo de una recuperación de las repercusiones de la pandemia en 2020, cuando el crecimiento económico se redujo al 2.2%. A pesar de esta crisis, China fue uno de los primeros países en recuperarse de sus repercusiones, dado que China fue la única gran potencia económica que logró un crecimiento durante 2020. La recuperación también continuó en 2021, alcanzando al 8.8% a la luz de su continua recuperación de la pandemia. Sin embargo, en los últimos meses China ha sido testigo una vez más de imposición de cierres, y la capital económica, Shanghái, fue sometida a un cierre que se prolongó durante 2 meses, desde finales de marzo hasta principios de junio de este año, debido al elevado número de contagios a nivel alto desde el inicio